Nadie sabe quién se llevó el tiempo, solo sabemos que se fue, legándonos historias de grandes hombres, de grandes civilizaciones. Ninguno de los nuestros sabe bien a bien nada del tiempo, de su paradero, nada. Ninguno sabe a dónde, quizá lejos, quizá se esfumó tan solo. Nunca supimos a qué lugar, mas lo cierto es que el tiempo dejó repentinamente de existir entre nosotros. Recientemente se ha revelado que un grupo de científicos encontraron pruebas de un asteroide gigantesco que hace 65 millones de años chocó contra la Tierra, provocando el exterminio de los dinosaurios. Se dice que cayó en el sureste mexicano, dando origen así a la península de Yucatán. El estado de Quintana Roo se localiza en el sureste de México, junto a los estados de Yucatán y Campeche, haciendo frontera con el vecino país de Belice. Es la tierra que nos protege del océano. Es la tierra que está a su vez protegida por el resplandor del Caribe mexicano. Chetumal, capital del estado. Durante mucho tiempo se creyó que el sur de Quintana Roo era un área de poca importancia para la civilización maya, que en general esa región del Petén era marginal y que la cantidad y calidad de los asentamientos no era comparable a la de Guatemala, Chiapas, Yucatán o Campeche. Nunca se había excavado, nunca se había trabajado en esos sitios. Las primeras referencias vienen de 1927, cuando Thomas Gunn, un médico militar inglés que vivía en Santa Rita, Corozal, hoy Belice, la antigua Honduras británica, inició una serie de viajes de exploración navegando por el río Hondo hasta el pueblo de Sacshan y después viniendo a lomo de mula hasta esta región. En ese entonces el sur de Quintana Roo era una región prácticamente despoblada. No había asentamientos más que en la ribera del río Hondo y por supuesto la nueva ciudad de Chetumal, así que era muy difícil llegar hasta acá. Gunn llegó aquí a través de informantes y se encontró con esta enorme ciudad a la que visitó en un par de ocasiones. Al sur del estado de Quintana Roo existe una zona mágica y exuberante que, en palabras del reconocido arqueólogo mexicano Fernando Cortés, se ha denominado el Bajo Petén. En Guatemala existe una región geográfica conocida como Petén, el Petén guatemalteco, y los arqueólogos han determinado que este lugar da el nombre a un estilo arquitectónico que tiene características muy peculiares, como esta pirámide es de características de estilo Petén. Sin embargo, el Petén
no sale del área de Guatemala. Por lo tanto, al encontrar edificios con estas características estilísticas, nosotros hemos decidido que en el sur de Campeche y en el sur de Quintana Roo se le llame y se reconozca como el Bajo Petén. Tuvimos alguna vez un día largo y hermoso. Vivíamos en armonía con los hombres, con la naturaleza, con el cosmos. Conocíamos las selvas y los mares, las lagunas. Conocedores éramos de los misterios del cenote y hablábamos con nombre propio a hierbas y animales. Conocíamos el arte de la arquitectura, la escultura, la danza. Fuimos pintores, dominadores de la escritura y la alfarería, amos del mundo y exploradores del universo, conocedores de la agricultura y el fuego, astrónomos, matemáticos. Conocíamos las estrellas, conocíamos el tiempo. Así pues, uno de los descubrimientos arqueológicos más notables de los últimos años en el Bajo Petén quintanarroense fue el que el arqueólogo Víctor Segovia realizó junto con su equipo de trabajo. Nos referimos al enorme complejo habitacional y ceremonial de la zona conocida como Cojunlich. Los mascarones de Cojunlich fueron descubiertos en 1968, cuando un grupo de saqueadores intentaba desprender estos mascarones arquitectónicos de la estructura de la cual formaban parte. Afortunadamente, un grupo de habitantes del poblado de Francisco Villa, entre quienes se encontraba el señor Ignacio Eck, hizo una denuncia en la ciudad de Chetumal y las autoridades tomaron parte y detuvieron el saqueo. A partir del año siguiente, el arqueólogo Víctor Segovia fue comisionado por el INAH para iniciar trabajos de investigación en este lugar, y sus investigaciones pusieron al descubierto un conjunto de 5 mascarones arquitectónicos hoy muy conocidos, que formaban parte de una primera etapa constructiva de este edificio y que cada uno de ellos incluye elementos fundamentales para entender la iconografía de los antiguos mayas de Cojunlich. El que estamos viendo ahora es muy similar a otros 4 que forman parte del edificio. Desde nuestro punto de vista, cada uno de ellos es una síntesis del universo, una síntesis del cosmos, al centro del cual está el poder de la casa gobernante de Cojunlich. Como puede verse, al centro se encuentra una máscara principal, posiblemente alguien que realmente haya existido, posiblemente un gobernante o un señor principal de la casa gobernante de Cojunlich. Y en torno a él hay una serie de elementos adicionales que forman parte de la vida cotidiana, que forman parte de los elementos que son fundamentales para la vida de los mayas y que están muy claramente representados. En la parte inferior es muy clara una banda celestial en la cual hay alusión a Venus y a algunos otros cuerpos celestes muy evidentes y muy importantes dentro de la cosmovisión de los mayas. Hay también algunos elementos acuáticos, hay posiblemente una serpiente también incluida en torno a la máscara. Y la máscara misma lleva algunos ornamentos que identifican al personaje como un personaje importante. Sus orejeras de jade a ambos lados están también rematadas por elementos pop. El pop es un elemento entrelazado que tiene que ver con la estera, con el lugar del poder y por lo tanto es símbolo de importancia, de poder. Y también el personaje mismo lleva narigueras de jade debajo de la nariz, lleva una especie de casco y un tocado que varía en cada uno de los casos. En algunos de ellos es un incensario humeante, en otros es un monstruo y en otros ya está muy destruido, no es posible identificarlo. En la porción inferior podemos observar al monstruo de la tierra, al dios jaguar del inframundo, que representa al sol en su fase nocturna, al sol en su
paso diario por el mundo de los muertos. Y se puede identificar porque este jaguar tiene los ojos cuadrados y viscos, que es el elemento característico de esta deidad. La traza de Cojunlich es excepcional y muy distinta a la de otros sitios conocidos en la región, como Sivanché, como Chacchoven o como el mismo Oxtancá que ahora se está trabajando. Los edificios que hoy pueden verse corresponden fundamentalmente a dos grandes periodos. El edificio de los Mascarones sería el más antiguo de ellos, pertenece al Clásico Temprano, en tanto que el resto de los edificios fue construido, o por lo menos sus últimas etapas fueron construidas en el Clásico Tardío, es decir, a partir del año 600 y quizá hasta el año 800 o 900 de nuestra era. Es muy evidente el cambio en el estilo arquitectónico que puede apreciarse en estos dos grandes grupos de edificios, ya que en el edificio de los Mascarones, el más antiguo de ellos, puede observarse un excelente ejemplo de arquitectura tipo Petén, en tanto que en el resto de los edificios pueden apreciarse ciertos vínculos con la arquitectura del sur de Campeche, concretamente con el estilo Riobec, aunque no es una copia ni es una influencia, sino nosotros creemos un estilo propio que incorpora algunos elementos del estilo Riobec, como las torres falsas que pueden verse en la Acrópolis, o como los sillares bien cortados y colocados sin junta, que pueden verse en los palacios, el uso de los tamborcillos y de las columnas embebidas en los muros, que también puede encontrarse en sitios del sur de Campeche, pero en Cojunlich están hechos con un estilo muy propio, muy particular y dentro de un arreglo general muy interesante. El caso de la Acrópolis, por ejemplo, es especialmente interesante porque tiene varias etapas constructivas que produjeron un enorme conglomerado arquitectónico. Cojunlich, como su nombre lo dice, fue construido en un lomerío de corosos. Cojunlich viene de dos palabras inglesas, cojun, que es el nombre que se da en inglés al corozo, que es la palma más común que hay en el sitio, y the rich, define a un lomerío. Es por supuesto una palabra acuñada a posteriori, no es el nombre original del sitio, pero sí hace referencia muy clara a las características geográficas más evidentes de Cojunlich. Es una zona de tierras altas, está asociada a un corriental, a una corriente intermitente natural que alimenta una aguada que seguramente abastecía de líquido a la ciudad. Esto era muy importante y seguramente fue un factor fundamental para decidir emplazar la ciudad en este punto. El cielo siempre nos dio señales. El cielo nos conduce aún en estas horas de penumbras lúgubres. Por ello es que aquí es donde establecimos nuestra casa. Edificamos templos y palacios, complicados sistemas de drenaje, habitaciones, plazas. Conocimos la piedra y construimos. 1000 formas le dimos al estuco. Imponentes observatorios se levantaban a la vista de la humanidad entera. Lugares para entender la estructura del cielo, para nombrar los astros, noche tras noche, Catún con Catún. El ciclo se repite. El eterno movimiento regresa al mismo sitio. Otro de los secretos que, como si fuera una farsa, habitan imponentes en Quintana Roo es el espectacular y único Museo de la Cultura Maya, que bajo la responsabilidad del Instituto Quintanarroense de la Cultura, la ciudad de Chetumal alberga bajo su seno para ofrecer al mundo un museo multimedia, digno del primer mundo
prácticamente escondido en la inmensidad de la selva. El Museo de la Cultura Maya, creo que desde su concepción, su diseño y su echada a andar, se pensó como un museo diferente, y lo es realmente. Es un museo espectacular, un museo que sorprende desde que uno traspasa el primer umbral. Recorrerlo, disfrutarlo, conocerlo es toda una aventura como popularmente ahora se habla de la gran aventura del mundo maya. Pero creo que es más serio que esto. Creo que este museo nos da una visión diferente, una visión nueva de lo que es esa gran cultura, los mayas prehispánicos, y por qué no decir también los mayas actuales. No podemos hablar de los mayas como algo que ya dejó de existir. A mí me gusta mucho siempre recalcar que los mayas aún viven y los mayas seguirán viviendo y la gran cultura seguirá siendo. Es diferente, claro, porque los tiempos son otros. El Museo de la Cultura Maya es un museo que te introduce y hace un viaje por su mundo cosmogónico de los mayas prehispánicos. No es un museo que contenga piezas originales, que sea un museo únicamente arqueológico o que te hable solamente de la arquitectura. Te introduce a la gran cultura. El museo se organiza alrededor de una gran ceiba, el árbol de la vida de los mayas, la ceiba sagrada, que nutre sus raíces en el inframundo, recrea toda la vida terrenal y termina sus ramas con el ave moán en la bóveda celeste. Todo esto está recreado en el museo con una gran ceiba estilizada, y alrededor de él se conoce su arquitectura, su escultura, su vida cotidiana, todo lo que esto conlleva, la economía, la vida diaria, el comercio, etc. Y también en este museo podemos conocer cuál y cómo fue la escritura de los mayas, cómo y cuál fue la matemática, cómo y cuál fue la astronomía, que fue uno de sus grandes logros científicos para los mayas, el calendario. Todo esto, además, dentro del aspecto educativo, lo puede uno recrear con la tecnología más avanzada, a través de videos, de computadoras, de aparatos manipulables, como es la rueda del tiempo, que nos da una visión exacta de lo que fueron los dos calendarios, el ritual y el cotidiano de los mayas prehispánicos. Y bueno, esto de lo que hablo es la sala permanente de este gran museo, único en el país, que no deja de sorprender a todo visitante, que todavía no son muchos, ya que Chetumal pues no es una ciudad aún señalada dentro de los mapas turísticos. Sin embargo, cada día llegan más visitantes a él, visitantes de lugares extraordinarios como de Islandia o de Australia, pero también es visitado por todos aquellos descendientes de esa gran cultura. Tenemos muchos visitantes de la zona maya de Quintana Roo, campesinos que vienen de comunidades desde Yucatán, de comunidades de Campeche, y creo que son a los visitantes que más o que mejor nos gusta atender. Nuestro calendario nace hoy, desde siempre y para siempre. En él viajamos por pasado y futuro. Con él narramos la historia del universo y nuestra propia historia. Sabemos así cuándo sembrar y cuándo emprender la guerra, cuándo es tiempo de viajar, cuándo nacer es propicio. Ya viene el gran cambio. Debemos alertar a los hombres por venir. Llamen a sus hijos. El nuestro es un gran mensaje. No bastará la escritura. Tendremos que esculpirlo, tallarlo, abandonarlo a su suerte en la piedra, en la milenaria piedra, plasmarlo en la eternidad de la piedra.
La ambientación sonora de este museo es una recreación exacta de los ruidos de la selva, de esa gran selva que cubre todo el área maya, desde las tierras bajas de Yucatán hasta Chiapas, Guatemala, Honduras. El sonido de las aves, de los monos aulladores, incluso el sonido del jabalí, del jaguar. Todo esto se repite constantemente desde que uno entra hasta que sale de este Museo de la Cultura Maya, y siempre con el adagio de Mozart, del concierto para clarinete de Mozart como fondo musical. Esta entremezcla de sonidos es increíble. El sol, Ajkin, nos acompaña. La guacamaya de fuego siempre estuvo aquí. Kinich Kakmo'o siempre estará presente. Luego vino la noche, la oscuridad de los tiempos, el canto de las lechuzas y los señores de Xibalbá. Nos asediaba la muerte y su misterio. Ajpuch, Yum Simil, nuestro vagabundeo por el inframundo, esta vez sería largo y tenebroso, quizá sin retorno. El tratado con la noche, con el cielo nocturno, con los demonios de Xibalbá, siempre fue una constante para los antiguos constructores del México prehispánico. Un homenaje al inframundo que a manera de requiem arquitectónico se levanta en la reserva ecológica del Bajo Petén quintanarroense. Es la zona arqueológica conocida como Tsivanché, que en lengua maya significa escrito sobre la madera. Tsivanché es especialmente importante para el conocimiento de la historia prehispánica del sur de Quintana Roo porque hasta el momento es la ciudad maya más grande que hayamos documentado en el sur de Quintana Roo. Los conjuntos Quinichná, Central, Pitil y Principal, que es donde estamos nosotros ahora, forman parte de un enorme conglomerado urbano de poco más de 40 kilómetros cuadrados, dentro del cual, además de estos grandes conjuntos monumentales y la impresionante arquitectura ceremonial que hoy puede verse, hay una enorme cantidad de unidades habitacionales, caminos, campos de cultivo, chultunes. En realidad estamos hablando de una enorme ciudad que tuvo una larga secuencia ocupacional y cuyo estudio va a resultar fundamental para entender no solamente prácticas religiosas o estilos arquitectónicos, sino para entender cómo vivían los mayas prehispánicos del sur de Quintana Roo. La muerte para los mayas, igual que para todos los pueblos mesoamericanos, es un paso fundamental y un elemento fundamental para dar continuidad a la vida. La muerte del sol, por ejemplo, todos los días, es parte fundamental del ciclo que permite que el sol renazca al día siguiente. La muerte también es vista como un paso hacia otro nivel, hacia otro tipo de vida. Y el Xibalbá es el lugar precisamente al que los espíritus o las almas de aquellos que mueren van a vivir después de haber pasado por la vida en la tierra. Ixchel, diosa lunar, inició el desastre. Siendo mujer del sol, cometió adulterio con la estrella del alba, príncipe del mundo oscuro, generando unos eclipses y calamidades varias. Fue entonces cuando llegaron ellos. El oeste se pobló de extraños, hombres diferentes, enredos de metal, cancerberos, monstruos. No eran como nosotros, no anhelaban la sabiduría ni el orden, buscaban el jade, las tierras, las plumas. ¿Para qué explicarle razones al destino?
¿Para qué negar lo que el cielo ya había declarado, lo que estaba escrito en la memoria de los tiempos? Sivanché está ubicado en una península de tierra alta, de terreno alto, rodeado de terreno bajo. La diferencia entre terreno alto y bajo es fundamental para la construcción de una ciudad. En el terreno alto estamos hablando de tierras bien drenadas, que no se inundan y en las cuales es posible levantar una ciudad sin temor a inundaciones. El terreno bajo que rodea toda esta península es un terreno que se inunda en la época de lluvias, es un terreno arcilloso, el acalché que se conoce en esta región, los bajos, que muy seguramente fueron drenados y utilizados con propósitos agrícolas y con propósitos de supervivencia de otro tipo, pero las construcciones, las casas, los palacios y los templos tenían que estar en terreno alto. Esa es la razón por la cual Sivanché fue construido aquí. Sivanché significa escritura en madera. Es un nombre que le da el mismo Thomas Gahn, el primero que visita esta ciudad en el siglo XX, a partir del dintel de madera que se encuentra en el edificio 6. Y bueno, es un dintel excepcional por su calidad y por su conservación. Es uno de los pocos que se conserva en la región junto con los de Tikal y algunos otros ejemplos muy conocidos. Este tiene una inscripción calendárica y a partir de esa inscripción es que recibe este nombre la ciudad. Es por ello que nos vamos lejos, muy lejos. A algunos ya nos llegó la muerte y los que se queden callarán por siempre. Dejaremos rastros, piedras, huellas de diversa índole, sabores, cantos. Nuestro mensaje está ahí, entre la ruina y la calle. Y así, cuando alumbre el nuevo sol, podremos vivir otra vez entre el conocimiento y la paz. Dentro de las zonas arqueológicas en excavación del sur de Quintana Roo, destaca por su importancia y belleza Chacambacán, área contemplada dentro del importante proyecto ecoturístico que el gobierno del estado de Quintana Roo, a través de Fidecaribe, impulsa desde hace tiempo para difundir la bondad de la parte sur de esta provincia mexicana. Cabe señalar que gracias al equipo de producción de este programa es posible por primera vez tener acceso a material privilegiado e imágenes filmadas que fueron realizadas únicamente por la desinteresada y calurosa hospitalidad de don Fernando Cortés, descubridor y arqueólogo responsable del lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues qué bueno que hoy no llovió. Nos falta muy poco para trabajar en esta área. Yo creo que la próxima semana, si no llueve, vamos a terminar y enseguida nos pasamos para la excavación. Y que será en unas 3-4 semanas más, nos vamos a la Acrópolis. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Parte fundamental de este proyecto es el aspecto social. El aspecto más importante del proyecto es el objetivo arqueológico, pero no dejamos de lado el ayudar a las diferentes etnias. Es preferible contratar gente de la región que conoce muy bien el trabajo de campo, la actividad que desarrollamos, y los especializamos para aquellos que aprendan, pues los vamos a seguir contratando en el futuro. Vamos a continuar con nuestro trabajo de este día. El nombre de Chacambacán significa rodeado de sabana.
es un término de origen maya y el lugar tiene ese nombre porque hay varias lagunas en esta región y una de ellas precisamente se llama Chacambacán. Esta pirámide es conocida como el Nojochpalam. Nojochpalam quiere decir gran pirámide o gran jaguar, debido a que hay una gran cantidad de jaguares, alrededor de 14 de ellos, impregnados y fabricados en el frente de esta construcción. Esta pirámide podemos decir que es una de las más importantes, ya que en ella se encuentran sintetizados rasgos de dos culturas. Es la cultura olmeca, que está representada precisamente con esta enorme escultura, con un casco en la parte superior y con los rasgos físicos propiamente dichos. Significa un jaguar nocturno, y en la parte inferior podemos ver todavía otro jaguar más grande. ¿Qué relación tiene esto con lo olmeca? Pues precisamente los olmecas son los que dan origen a este tipo de información, a este tipo de cosmogonía, ya que en la época de los mayas, propiamente dichos, ellos se encargan de absorber gran parte de la información iconográfica de esta cultura. Sabemos que es el jaguar con una serie de elementos como la boca, la bigotera, los pómulos y los ojos rasgados. La nariz y el labio superior también son una característica de lo olmeca, pero en este caso son restituciones que se han hecho porque se les va a colocar el original que fue localizado en la parte inferior. Este segundo mascarón significa el jaguar, pero es el jaguar de noche, el jaguar del inframundo, de la oscuridad, es el sol. Esta pirámide con los mascarones fue construida antes de Cristo, allá por los años 300 a 0. Y era una época en la que la cultura se estaba desarrollando y empezaban a tomar las características de la cultura maya propiamente dicha. De hecho, se empieza a perder lo olmeca, pero no se olvida. Cuando los mayas ya adoptan estas características y es la cultura netamente maya, los mascarones en los años 250, 300 a 600 después de Jesucristo ya tienen una serie de elementos barrocos, ya no son tan austeros como en este caso. Son más ricos y pintados de rojo y tienen otros elementos, otros símbolos y características totalmente diferentes. En la parte izquierda del mascarón podemos observar un marco. Este marco amplio conserva en su interior una mandíbula descarnada, 3 dientes y en la parte más hacia arriba los colmillos y otros 2 colmillos abajo. Arriba de la mandíbula tenemos una lengua que se enrosca a manera de ojo y abajo nuevamente el símbolo pop. Aquí volvemos a ver lo que representa una de las orejeras que descansan nuevamente en uno de los símbolos pop, que es el símbolo del poder, como decíamos anteriormente. Sabíamos que nos despojarían de toda riqueza y que nos harían abandonar los templos, que quemarían nuestros libros y que las historias de los abuelos serían prohibidas. Lo sabíamos. Tuvimos que huir lejos, muy lejos. Este es el juego de pelota que hemos denominado Ukushil Bashal. Justamente ayer fue cuando nos dimos cuenta que en realidad se trataba de un juego de pelota, porque aunque aparece más o menos dibujado de manera somera, comprobamos cuando apareció el muro y eso nos dice algo muy importante. Este juego de pelota está orientado de sur a norte,
Y si seguimos la línea de sur a norte, recordamos que la temporada pasada encontramos en el templo, al pie de la pirámide del Nohoch-Balam, un pequeño cuarto, un pequeño altar, y al excavar encontramos un altar circular y a un costado 4 vasijas. Y en el interior de cada vasija, pues nosotros pensamos que íbamos a localizar lo que es normal, una ofrenda común y corriente. Pues resultó que no es así. Lo que encontramos fueron las cabezas de los decapitados y en teoría podemos pensar que se trata de los jugadores del juego de pelota. Chacán lo visitamos por primera vez en 1980. Lina hace una exploración en la superficie y después tratamos de investigar en la bibliografía y hasta ahora no hemos encontrado nada documentado. Esto quiere decir que el primer encuentro se da en ese año. Se inicia su exploración en 1993 y fue escogido de 448 sitios arqueológicos. De acuerdo a las exploraciones, todo parece indicar que 300 años antes de Cristo, es decir, en el Preclásico superior, llegan los primeros habitantes de Chacán-Bacán, se establecen y empiezan a construir. Entre esas edificaciones está la pirámide de los Mascarones o el Nohoch-Balam, lo cual quiere decir que es el sitio más antiguo de esta microrregión, aunque afuera encontramos edificios incluso más antiguos todavía que este lugar. Pero hablando de esta pequeña extensión territorial que abarca cientos de sitios arqueológicos, podemos considerar que es el más antiguo, es el más representativo, debido a que hemos encontrado esos mascarones que son preclásicos. De hecho, posteriormente van llegando más habitantes a la área y se empiezan a establecer lugares como Sidanché, Cojunlich, Timishná, incluso Oxtancá. Puede ser hasta cierto punto contemporáneo, pero no con las características de edificios tan grandes y monumentales como los que tiene Chacán-Bacán. Chacán-Bacán es un proyecto arqueológico, ecológico y turístico. En cuanto a lo arqueológico, hemos tratado de hacer investigación profunda en los monumentos principales y los resultados han sido muy beneficiosos. En cuanto a lo ecoturístico, como los arqueólogos desforestamos los edificios, les hemos quitado mucha vegetación. Por lo tanto, vamos a tratar de implementar alrededor de 30.000 árboles. Estos árboles hasta ahora llevamos 5.000 de ellos. Más adelante se abrirá al público en 1999 y por lo tanto el turismo empezará a llegar y a beneficiar tanto al lugar como a las comunidades cercanas. Esto quiere decir que se abrirá al público en ese año y se le dará la difusión necesaria a través de folletos, libros, videos y guías turísticas. Sin embargo, la tierra es nuestra. La historia es cíclica, elipsoidal, eterna, y continuamos con ella. Seguimos contando las leyendas que se recuerdan. Todavía observamos las estrellas, pues sabemos que los tiempos de incomprensión pasarán y que la sabiduría de los ancianos volverá. Las tradiciones mayas existen y mucha gente las practica todavía y las mantiene muy vivas, a pesar de que ya en la actualidad, debido al estudio que van recibiendo en la escuela, como que tratan de quitárnosla, ¿no? Sin embargo, yo siento que para el que sí cree en esos conocimientos que nos dan nuestros antepasados, existe y se practica. Muchísimas de las tradiciones se practican porque se ve que dan resultado. Y en base a eso es que nosotros sí creemos en muchas tradiciones. Estando en la grabación de Los secretos del Bajo Petén en las ruinas de Cojunlich, el director de esta grabación requería de movimiento de 2 árboles que se encontraban entre la pirámide y yo, tratando de complacerlo, no encontraba la manera. Traté de subir al árbol, era muy grande, no podía, y de pronto recordé muy dentro de mi mente de que cuando era niño
podía llamar al aire, porque me lo enseñaron. Y entonces recurrí a ese método, pero totalmente convencido de que iba a suceder así. Recordé que me habían enseñado a silbar al aire. Y el silbido pues más o menos era así, ¿no? Y repetido constantemente y confiando que iba a venir el aire. Cuando era niño lo silbábamos, venía el aire y nos elevaban nuestros papagayos. Y hoy en esta grabación lo recordé, lo intenté, lo puse en práctica, me acompañó un compañero de este equipo y yo vi que sí vino el aire. El universo nos revela constantemente el milagro de la vida y nos confronta con la muerte. Estas tierras del sur de Quintana Roo son un espejo de la historia del pueblo maya. La carretera, el camino blanco llegó por el Sacbé. Con él vinieron las máquinas y los inventos, las construcciones, la economía. Un mundo nuevo, distorsionado, caótico, disparejo. Algún día la sabiduría de los antiguos será compartida con el mundo entero. El legado maya existe en su lenguaje, en sus tradiciones y en su gente, en lo fino de su alma, en su relación con la tierra, en su mirada. Pues me siento maravillado, o sea, no encuentro ni las palabras para describir lo que siento. En esos momentos como que imagino ver a todas aquellas gentes que construyeron esas grandes maravillas. Y al mismo tiempo me lamento y me duelo de que siendo reconocida la cultura maya, la raza maya, como majestuosa, como grandes astrónomos, como grandes arquitectos, los descendientes de estas grandes gentes, que está ahí presente, su presencia a través de sus construcciones, estos descendientes que aún existimos hoy, sean tan marginados, tan ignorados, tan humillados, porque la verdad yo siento que son muy humillados, porque los descendientes de los mayas, las grandes familias mayas que existimos en las diferentes comunidades de toda la península yucateca, son marginadas, les tapan la boca, no les permiten hablar, no les permiten manifestar sus inconformidades, mientras que en el extranjero se presume de una grandeza, de una cultura. Durante 500 años los secretos se han conservado intactos, pero finalmente ahora comienzan a manifestarse, a confrontar a la cultura occidental como una dulce venganza que se reservó la historia. Levalo ta candiana al Petén. Las cosas guardadas o los secretos del Bajo Petén. Los secretos del Bajo Petén se nos develan día con día y quizá mañana, cuando alumbre el nuevo sol, cuando por fin aclare, cuando amanezca, existirá otra vez la gloria y la grandeza en la creación, porque habrá sido formado el nuevo hombre.